Vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, y vamos a estar tomando lectura del texto 20, texto 21. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Todos nosotros recordamos esta historia tan importante en la palabra del Señor, ¿no es cierto? Aquí hay un llamado de parte de Elías al pueblo a salir de la confusión. Y fíjese que después que él dijo eso, dice, el pueblo no dijo palabra, es decir, no respondió ninguna palabra, como diciendo, estaban mudos frente a todo esto que estaba aconteciendo. Pero también revela el objetivo de Elías. Él no intenta convencer a los profetas de Baal. ¿Por qué? Porque los profetas de Baal ya están condenados por lo que han hecho. No pretende convencer a Acab y a Jezabel tampoco. Él pretende que el pueblo se dé cuenta. ¿Se dé cuenta de qué? Se dé cuenta que el pueblo tiene que seguir al Señor. Él sabe qué es lo que está definitivamente mal allí, lo que está podrido, podemos decir, lo que ya no es rescatable. Estos ya son rebeldes contumaces, están condenados por Dios. Pero acá está todo el pueblo. Y el pueblo tiene que volverse a Dios, es decir, a su Dios. Por eso, esto es un acto público, un acto masivo, donde Él va a mostrar el poder de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque ha llegado un momento que hay que refundar realmente a la nación. ¿Por qué? Porque la nación se ha perdido. Y es ahí cuando él dice, bueno, entonces denon dos bueyes, lo cortan, lo ponen sobre un altar, ponen las ramas abajo, pero ninguno de los dos va a poner fuego, dice. Entonces vamos a pedir que Dios mande el fuego. Y donde Dios mande el fuego, entonces ese es Dios. Y como eran más, fíjese, los profetas de Baal, les dijo, empiecen ustedes, ¿no? Y aquí nosotros vamos a señalar algo importante. Hay tres grandes grupos bien marcados allí, ¿no? Tres grupos marcados. En primer lugar, los que siguen a Baal, porque allí están los sacerdotes de Baal. Y los sacerdotes de Baal están presentes en ese momento haciendo todos sus ritos. ¿Para qué? Bueno, siguiendo sus propias normas para que la naturaleza muestre su poder, que era lo que ellos creían. Ellos habían inventado a Baal, habían inventado a Astartés y ponían allí en Baal y Astartés todos sus deseos. ¿Ellos qué deseaban? Bueno, ahora deseaban que el fuego del cielo, por lo tanto, vamos a invocar a Dios. Pero cuando ellos comienzan a hacer el culto, se empieza a revelar lo que ellos realmente son y lo que es el Dios que adoran también. Porque, ¿qué pasó? Bueno, invocan de la mañana al mediodía, era un servicio que no terminaba nunca, de la mañana hasta el mediodía, dice el texto 26 de este capítulo, y ese servicio lo acompañaban con danza, con un desborde oral, cantaban a grandes voces, parecía que hasta tal punto que Elías les dice en un momento, bueno, canten más fuerte, a lo mejor está durmiendo y no los escucha. Y entonces vemos que hay un desborde físico, se sajaban, dice la palabra, con cuchillos y hay un descontrol total, ¿no es cierto? Y siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Es decir, había un frenesí furioso el que estaba allí presente. ¿Por qué sucede esto? Porque el hombre alejado de Dios crea su propia religión y cae en el desequilibrio espiritual y cae también en el desequilibrio emocional. Fíjense en ustedes que se movían en una forma que es muy parecida a ciertos grupos religiosos de nuestros días, ¿no? Incluso invocando a Jesucristo.
¿Qué hacen todas estas cosas y resulta que en la Biblia está este retrato? Dice, esto es lo que hacían los paganos, pensando ellos que si gritaban mucho, que si saltaban mucho, que si se movían mucho, que si temblaban mucho, que se laceraban el cuerpo, Dios iba a hablar, Dios se iba a manifestar. Eso es lo que ellos creían. ¿Por qué sucede esto? Porque el hombre, alejado de la voluntad de Dios, llega a estos extremos, al desequilibrio espiritual y al desequilibrio emocional también. Siempre, estimado, hay que tener en cuenta, cuando uno ve un servicio que se llama cristiano, un encuentro que se dice llamar cristiano, tenemos que tener en cuenta algo, lo que dice Pablo en la segunda carta a Timoteo. Él dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, donde está el Espíritu de Dios hay dominio propio. Hay dominio propio. No hay algo así como lo irresistible, el trance. No, que lo que pasa es que estoy mareado porque me tomó el Espíritu. Me estoy tambaleando porque me tomó el Espíritu. No, donde está el Espíritu de Dios hay dominio propio. Es decir, yo manejo mi propio cuerpo, pero estoy bajo la dirección de Dios. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos lleva al poder, al amor y al dominio propio. Por lo tanto, lo que no tenían esto era dominio propio, se desbordaban y esto demuestra justamente la falsedad que tiene allí su fe. Una gran falsedad, la falsedad de la fe que ellos profesaban. Elías, aparentemente en soledad, sabe que Dios está con él. ¿No es cierto? Y ha transmitido un mensaje de juicio, de sequía, y ahora llegó el momento en que él tiene que hablar. Y cuando llegó el mediodía dijo, bueno, ahora me toca a mí. ¿Y qué hizo Elías? Lo primero que hizo, colocó 12 piedras en el altar, una por cada una de las tribus de Israel, dice el texto 31. Él dice, el pueblo es uno, y puso allí 12 piedras, las 12 piedras que marcaban que allí él lo hacía por todo Israel. Entonces le pregunta al pueblo, lo que hemos leído, ¿no? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, bueno, hay que seguirle. Si es Baal, id en pos de él. Es decir, es la decisión que tenemos que tomar permanentemente en nuestra vida. No hay una tercera opción, no hay un tercer camino, es blanco o negro, ¿no es cierto? Muchos a veces quieren vivir con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, quieren seguir a Cristo pero viviendo de cualquier manera. No es posible en la vida de fe. No es posible si queremos caminar bajo los principios y los valores de la palabra de Dios. Hay un solo camino que hay que tomar. Se toma un camino, se toma otro, pero no hay una tercera opción. Y lo que le está diciendo Elías es eso. Si Jehová es Dios, bueno, síganle. Pero si es Baal para ustedes, bueno, vayan tras de él. Ahora, ¿qué hace Elías? Él prepara el sacrificio. Y lo hemos leído, ¿no? Lo prepara haciendo una canaleta alrededor del altar. Dice que hace poner 4 cántaros de agua sobre el sacrificio, texto 34. Por 3 veces mandó que lo pusieran los 4 cántaros de agua, hasta tal punto que la canaleta que había alrededor del altar se llenó totalmente de agua, ese texto 35. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, usted puede decir, este hombre está loco, Elías. ¿Por qué está loco? Y bueno, porque él necesita fuego y está poniendo agua. Estimado, es que lo que él espera es el Espíritu de Dios. Y cuando está el Espíritu de Dios, no hay que poner fuego, hay que poner agua. Y el Espíritu se manifiesta igual. ¿Y qué hizo Elías? Echó agua. Agua. Porque muchas veces queremos echar fuego nosotros, ¿no? Los seres humanos. Muchas veces queremos echar fuego a través de las canciones, de lo que hacemos, de lo que sea. Y hay quienes se entusiasman con esto y dicen, bueno, siga de esa manera, porque esto va a llevar al fuego de Dios. No, pare un momento. No deje de echar fuego usted humanamente. El fuego lo tiene que poner Dios, estimado, no lo tenemos que poner nosotros. El fuego lo tiene que poner Dios. Elías nos dio una tremenda lección en ese momento.
Él buscaba fuego, pero echó agua. Él buscaba fuego, pero echó agua. Porque si es Dios, el agua no le va a hacer nada a esto. Y entonces, ¿qué hace Elías? Oró al Señor y el fuego descendió. Texto 36 al 38. El fuego descendió sobre el sacrificio. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos frente a este relato histórico, ¿dónde estaba Dios realmente? ¿Estaba en ese lugar con ese grupo que estaba gritando permanentemente, que estaban danzando, que saltaban, que se lastimaban, que se rasgaban? No, estaba con el hombre de fe, honesto, que se presenta delante de Dios y busca la dirección de Dios. Yo dije que hay tres grupos, ¿no? El primero, los profetas de Baal. El segundo grupo es el pequeño, que es Elías solo, nada más. Y el tercer grupo es la masa del pueblo de los indecisos, que allí están. Y los indecisos tienen una triste historia en la palabra de Dios. Porque recordamos ya a Josué cuando reunió al pueblo y le dice, bueno, acá hay que decidirse. Si mal les parece servir a Dios, entonces vayan y sirvan a los ídolos, pero uno tiene que tener una definición de fe. Una definición de fe. ¿Qué es lo que cree, en quién cree y cómo cree? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra. No se puede tener bifurcada la fe. Era un pueblo fluctuante. La palabra de Dios nos dice que ya no tenemos que ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Estratagemas de los hombres siempre crean doctrinas y esas doctrinas nos afectan, pero uno tiene que saber dónde está parado. Elías sabía dónde estaba parado y entonces llama al pueblo y el pueblo lo primero que dice es, texto 39, Jehová es Dios. Claro, el fuego había caído de ese lado. Y usted dice, ¿se acabó? No, no se acabó nada. Usted va a ver que es la naturaleza humana cuando sigue leyendo toda esta historia. Lo que es la naturaleza humana. Pero allí se demostró algo, que había un grupo de claudicantes y que Dios había mandado la evidencia de su poder, que Dios no estaba ni con los indecisos, ni con los inconstantes, ni con los fluctuantes, estaba con ese hombre que plantado en la presencia de Dios tenía el respaldo de Dios en lo que él hacía. El hombre de fe, estimado, siempre ha sido minoría, nunca ha sido mayoría. El hombre de fe nunca ha sido mayoría, siempre ha sido minoría, siempre. ¿Por qué? Porque el hombre de fe no busca ser mayoría. Los que buscan mayoría son políticos. Los políticos sí buscan la mayoría. Dios no está con la mayoría, Dios está con el hombre fiel. La mayoría que estaba allí fue confrontada por Dios a través de un hombre, porque el poder de Dios, estimado, no busca mayoría, busca fidelidad. Fidelidad. Y acá se encuentra realmente a un hombre fiel. Y siempre hay una masa, un grupo de indecisos. Y Dios nunca pudo usar a un indeciso, jamás pudo usar a un indeciso. El indeciso es inconstante, no tiene fuego en el corazón. Y para que el fuego del Señor se manifieste en la vida, uno tiene que ser constante en su fe y en fidelidad al Señor. Y solamente cuando somos fieles y constantes en nuestra fe, en nuestra fidelidad al Señor, en nuestro camino, eso se va a reflejar en nuestra vida. Y allí entonces viene el fuego de Dios. Y el fuego de Dios se enciende en el corazón de hombres fieles. De hombres fieles. Elías tenía el fuego de Dios encendido en su corazón. Ese fuego de Dios lo llevó a enfrentar a todo un reino, fíjese, y a no sentirse minoría. Él dijo, Dios y yo realmente somos siempre mayoría. Y Dios y él fueron mayoría. Y fíjese que levantó la voz contra ese pueblo. Y era un hombre solo, un hombre solo. Conmovió a todo un pueblo mostrando el poder de Dios. Estimado, hoy se buscan permanentemente multitudes, ¿no? Siempre. El hombre quiere y ama a las multitudes. La sociedad nuestra cree en las multitudes. Dios no cree en las multitudes.
Dios cree en los hombres fieles que se entregan a Él y que viven en la presencia de Dios. Estimado, que en este tiempo de tanta confusión religiosa, dejemos que el fuego de Dios trabaje en nuestra vida, siendo fieles al Señor, para que nuestra vida muestre el poder de Dios a todo o en todo lo que hacemos y decimos. Eso es lo que Dios quiere y espera, estimado, de cada uno de nosotros. Hay quienes se han ido ya para cualquier lado. Hay quienes se están claudicando, ¿no es cierto? Y hay hombres y mujeres también fieles. Que cada uno de nosotros pueda decir: yo quiero estar y ser parte de esos hombres y mujeres fieles al Señor. Los fieles de Dios, que es lo que termina conmocionando a toda una sociedad.